tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es 30 de septiembre, día para la historia en Radio La Primerísima de 2024. Vamos a hablar de muchas cosas. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Byron Baltodano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. Las 6 de la mañana con 32 minutos. Hoy, en 1990, el 30 de septiembre, una escuadra del ejército se encargó de incendiar los transmisores de Radio La Primerísima ubicados en Jardines de Santa Clara, detrás del plantel de Nacal. No nos olvidamos, nos costó mucho. Y logramos la resurrección gracias a la solidaridad internacional y nacional de muchísima gente. En el caso del nivel externo de los comités de solidaridad, especialmente de Cataluña, encabezados por Pablo Otero, que fue el que se encargó de organizar todo por aquellos rumbos, pero también de Italia, de Suiza, de Austria, de Alemania, de Francia, de Australia, de Canadá, de muchos lugares. Y menos de un año después, a los 9 meses, estábamos al aire con un nuevo transmisor. No nos olvidamos. Por cierto, ayer el hospital militar reportó que estaba muy grave Humberto Ortega. Está en cuidados intensivos. Es la segunda crisis en los últimos 4 meses, porque ya lo habían recibido en una crisis muy grave en junio. Lo lograron estabilizar, pero ahora se puso muy mal, tanto que ameritó el informe del hospital militar. Bueno, hoy vamos a hablar en la segunda parte. Les voy a adelantar algo nada más. Hay un extraordinario dirigente asesinado en 1973, Amílcar Cabral, que escribió muchísimo y sobre todo luchó. Te doy esta frase: hacer una autocrítica no es simplemente decir sí, reconozco mi falla, mi error y pido perdón, y estar preparado para cometer inmediatamente nuevas faltas, nuevos errores. Vamos a desarrollar ese tema más tarde. Hoy toma posesión, mañana es 1 de octubre. Hoy es el último día como presidente de México de Andrés Manuel López Obrador, que en términos internos en México ha hecho una labor extraordinaria. Cambió México para siempre y logró colocar en el centro de las políticas públicas de México al ser humano, y ha hecho extraordinarias cosas en salud, en educación, en empleo, en apoyo a los campesinos, en carreteras, en puentes, en rehabilitar los trenes, en puertos, en refinerías, la nacionalización de recursos, y ellos han tenido un enfrentamiento permanente
e implacable de su parte, de la parte del adversario también, contra la oligarquía y los grandes capitales mexicanos. Sin duda alguna ha sido un parteaguas en la historia mexicana la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Tan buena fue que le dio un triunfo abrumador a la candidata del partido que creó Andrés Manuel López Obrador, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que escogieron esa sigla obviamente para vincular a la Virgen de Guadalupe. Claudia Sheinbaum, que había sido la alcaldesa, gobernadora de la Ciudad de México y que había acompañado a López Obrador desde muchos años antes. Y logró 37 millones, si mal no recuerdo, de votos para casi el 60% de la votación, una votación histórica además. Entonces mañana asume ella. López Obrador tuvo una extraordinaria gestión interna, pero a nivel internacional fue verdaderamente triste, pues, para darle un calificativo generoso, con mucho bamboleo. Yo lo entiendo en el sentido de que son vecinos de los gringos, no se pueden enfrentar directamente. A nivel interno fueron muy firmes, pero a nivel externo, lamentable. En todos los grandes conflictos, ni siquiera tomó partido claramente a favor de Palestina, ni siquiera. Para citar solo un ejemplo, pues ya no se diga América Latina. Pues. Y podríamos citar muchas otras cosas. O sea, fue un desastre su política exterior, que no se correspondió con una política interior de tanto arraigo, de tanta justicia social. No se correspondió. De fondo también había un poco de soberbia, ¿no? Este es lo que yo hago y los demás tienen que hacerlo como yo también. Y eso no es así, pues. Cada quien, según sus circunstancias, según su idiosincrasia, según su historia. Pero no puede ser de que vos le querrás decir a los demás cómo tienen que hacer las cosas. Eso no es así. Cada quien escoge su camino, pero colocando al pueblo como gran protagonista, como ha hecho Daniel y el Frente Sandinista en Nicaragua. Pues. A lo largo de la historia de Nicaragua no existe ningún mandatario que haya tenido la fuerza de Daniel y la inteligencia, la pericia para manejar con tanta eficacia las políticas nacionales y lograr mantener la independencia, la soberanía, la autodeterminación y sobre todo subordinarse al pueblo de Nicaragua como gran mandamás del país. Pues. Ningún mandatario a lo largo de la historia de Nicaragua, pues, y repasar Centroamérica y probablemente de Centroamérica también. Y lo ha hecho Daniel y el Frente de acuerdo a las circunstancias de Nicaragua, sin importar modelos de cualquier otro país o experiencia revolucionaria, sino haciendo lo propio. Y jamás ha andado Daniel diciéndole a fulano, a sultano, a perenceo, mira, si no haces las cosas así, vos sos mala gente. No, hombre, cada quien en lo suyo. Pero bueno, entonces hoy su último día, creo que hasta ahora las señales que ha dado la sucesora de López Obrador, que es la primera mujer que asume la presidencia en México en 200 años de vida independiente, Claudia Sheinbaum. Las señales que ha dado es que va a continuar con la manera de gobernar de
de López Obrador, que él lo bautizó como la cuarta transformación. No quiso utilizar el término revolución, en los últimos días lo ha estado usando para no espantar, supongo yo. Pero es eso, realmente es una revolución lo que ocurrió en México, en muchos sentidos. ¿Verdad? A ver cómo le va, pues ojalá que le vaya bien al pueblo mexicano, ojalá que sí. Y ojalá que tengan una política exterior menos soberbia, ¿verdad? Menos impositiva y de respaldo a otros procesos como el nuestro, procesos soberanistas y populares como el nuestro, como el cubano, como el venezolano. Con Cuba ha tenido una muy buena posición, pero ha sido la excepción. En el resto, ¿cómo me vas a decir que Boric es buena gente? Semejante maldito, Pinochetito. Pregúntenle a los chilenos cómo le va con Boric. Bueno, otro tema que creo que es importante, miren, yo he leído y oído a algunos que se dicen ser sandinistas y respaldar a los sionistas. Es incompatible el sandinismo con el sionismo, incompatible, no hay forma. Si sos sandinista, sos antisionista. Es como ser sandinista y no ser antiimperialista, eso no existe. Si sos sandinista, sos antiimperialista. Si sos sandinista, sos antirracista. Si sos sandinista, sos antisionista, antifascista, antinazista. Es así. No me vengan a mí con ese cuento de que mirá, es que el pueblo de Israel y que no. No hay manera. Lo que ha hecho el régimen sionista es solo comparable con lo que hizo Hitler. Es algo de espanto. Y no podés andar con complacencias contra lo que ha hecho el sionismo. Es incompatible. No puedes andar diciendo viva Daniel y al mismo tiempo decir viva Israel. ¿Cómo es eso? No hay manera. Es incompatible, repito. Y además, si realmente decís viva Daniel, tenés que aceptar que la política del Estado de Nicaragua es de respaldo incondicional y absoluto al pueblo palestino. Así. Es una política de Estado, asumida por el Estado de Nicaragua. Una decisión del presidente, que es parte de los principios del Frente Sandinista desde siempre. Entonces no me vengas a mí con el cuento ese, pues. A que Israel es el pueblo elegido. ¿Elegido por quién? Seamos serios. Entonces lo último que ha hecho el sionismo, y esto es para considerarlo, para calibrarlo, para tener claro pues de lo que son capaces. O sea, solamente podés explicar los golpes que ha dado Israel contra Hamas y contra Hezbollah por la inmensa capacidad tecnológica que tiene el sionismo. Ellos hace muchos años vienen desarrollando la tecnología de la guerra y probablemente son en ese sentido, digamos, vanguardia, para ponerlo de alguna manera, o sea, líderes en incorporar la tecnología satelital, informática a la guerra. Por ejemplo, el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, recuerdan, el 30 de julio, si mal no recuerdo, 30 o 31 de julio,
que fue dirigido, un misil dirigido a la habitación donde estaba acostado el hombre, que solamente se explica con infiltración en Irán de los servicios de inteligencia del sionismo. El asesinato de Soleimani, el general artífice de la derrota del Estado Islámico, general iraní, ¿verdad? ¿No? O lo que ocurrió hace un poco más de una semana, cuando hacen explotar de manera remota los buscapersonas, los Viper, como querrá llamarlo, en poder de miles de personas en Líbano, los explotan simultáneamente, y eso solamente se explica con una tecnología de alto nivel. ¿No? Y lo del viernes sábado, pues que le dejaron caer a un búnker, a un edificio donde además estaba un búnker en donde se encontraba el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y le dejan caer, pongan cuidado, 6 bombas de 2 toneladas cada una. No estoy exagerando, ¿eh? 6 bombas de 2 toneladas cada una. Dejaron un orificio de 30 metros de profundidad. Destruyeron el edificio residencial y el búnker. ¿Cómo lo supieron que ahí estaba? Otra vez con traición. Habían infiltrado, tuvieron la información de la ubicación exacta y con varios aviones que despliega la Fuerza Aérea Israelí, desde ahí lanzaron la bomba teledirigida al punto preciso, muy probablemente respaldado por la red de satélites de Elon Musk, muy probablemente, y por supuesto con la información de inteligencia de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de asesinatos selectivos del Estado sionista, ¿verdad? Que quedan impunes, que lo hace en otro país y no pasa nada. Uno en Irak, otro en Irán, otro en Líbano. Hoy mataron, o ayer mataron al jefe de Hamas ahí en Líbano. O sea, una guerra que trasciende la frontera, las propias fronteras. ¿Qué defensa es esa? Y aquí viene la posición de Irán, que ha sido de lo más confusa. Primero muere el presidente Ebrahim Raisi en un accidente. Bueno, se cae el helicóptero en el que iba junto con el canciller iraní Abdollahian, que tenían con quien había una mayor identificación. Se cae el helicóptero y la investigación de Irán dice que fue un accidente, que fue por la niebla, que no sé cuánto. Pero ahora ha surgido la tesis de que quizás alguno de ellos llevaba uno de esos Viper o algún teléfono celular que lo hicieron explotar a control remoto los sionistas. No hay nada que lo pueda probar y va a ser muy difícil probarlo a menos que alguien hable del sionismo, pues, ¿verdad? Pero entonces la posición, decía yo, confusa de Irán, donde hay un nuevo presidente, como todos sabemos, ¿verdad? Y que se llama Masoud Pezeshkian, y ha sido de lo más gallo gallina. ¿Cómo vas a querer vos? Ayer lo dijo pues en la Asamblea General de Naciones Unidas, y viene el hombre y dice: hombre, el asesinato de Nasrallah, que era además de ser un líder religioso y político, fue también un gran jefe militar.
cuando se derrotó al ejército sionista hace algunos años. Él fue el principal estratega. Entonces dice que ese asesinato demuestra que son mentirosos los gringos y los europeos. Porque ellos le habían prometido a Irán, pongan cuidado, de que si Irán no tomaba represalias por el asesinato del líder de Hamas en Teherán, entonces ellos prometían que Israel haría un cese al fuego en Palestina. Y le creyeron los iraníes, o le quisieron creer. Entonces, ayer lo dijo el presidente de Irán, con toda claridad. ¿Cómo es posible que a estas alturas del campeonato haya alguien que crea en la palabra de los yanquis y los europeos? Y más en esa zona del mundo. Y son mentirosos, dice ayer. Ay, ajá, pues, y entonces, ¿qué vas a hacer? Incluso el fin de semana circuló la especie que no fue confirmada oficialmente de que el líder, máximo líder de la revolución iraní, que no es el presidente, el ayatollah Khamenei, se tuvo que trasladar a un lugar secreto y seguro porque hay temor de que Israel haga lo propio ahí. Otro asesinato. Entonces, digo, en los yanquis, en los europeos, no podés confiar en absoluto nada. Es naturaleza del imperialismo mentir, embaucarte con el expreso propósito de tomar tu riqueza o de tomar el poder de tu país o de matarte, como en el caso de Irán, pues. O sea, la frase aquella famosa, el Che, ¿no?, de los años 60. Ni tantito así. Los yanquis. Es como nosotros, ¿qué vamos a negociar nosotros con los yanquis? ¿Qué vamos a negociar? No hay nada que negociar. Si lo único que ellos quieren es el poder, entonces ¿para qué vamos a negociar? Cuando vos negociás, es porque algo tenés que ofrecer. ¿Qué vamos a ofrecer nosotros? Hay que ofrecer. Seguimos en lo nuestro, haciendo lo que tenemos que hacer, que es derrotar la pobreza, avanzar en el progreso del país, lo que estamos haciendo, consolidar la paz. Y en eso Daniel ha sido, digamos, invicto, hermano. Y ahí vamos. ¿Qué vas a negociar con los yanquis? No, hombre. Aquí seguí. Avanzando. Todos los días se avanza aquí. Hay cosas que resultan simbólicas, ¿no?, de los avances que tenemos. Ese Estadio de León es un símbolo. Es precioso, ¿no? O sea, el modelo arquitectónico que escogieron es muy lindo. Y ahí viste a un montón de leoneses con las patas sobre los asientos, sobre los espaldares del asiento anterior, y después la chanchada, el vigorón por aquí, las latas de cerveza por allá. ¡Qué vergüenza, leoneses! Cuídenlo, hombre. ¡Qué barbaridad! Bueno, si aquí en Managua fueron los mismos, ¿te acuerdas? Igualito fue aquí en Managua. En el de Masaya no vi tanto desastre. Los Masayas fueron más cuidadosos, pues. Pero eso de León, cuídenlo. Bonito escuchar ahí el Viva León. Viva León jodido. Ahí se va a poner bravo el que no le guste que diga uno jodido. Los mojigatos. ¿Te acuerdas aquella frase que vos nunca la cantaste? Viva León jodido. Decía, León, ¿cómo es? León no puede ser abatido. Puede ser abatido, pero nunca vencido. Viva León jodido, ¿no? Y ahí la frase que seguía era, León no se parece a Calcuta, pero nunca ejecuta. ¡Viva León! Ponerle lo que sigue. Entonces deben haber habido muchos ahí bravos, porque salió en televisión nacional
En todas las redes sociales, los niños cantando Viva León jodido. Claro, vaya que grosería, sí, tuvieron a los chavalos ahí quién sabe cuántas horas, que estaban todos cansaditos. Pobrecitos, ¿verdad? Pero muy bonito. Entonces, bueno, yo te decía, ese es un símbolo de lo que vamos haciendo. Como el símbolo de lo que es el Roberto Clemente en Masaya o el Soberanía aquí en Managua, o el Rigoberto en el León. Y los que vienen, ¿verdad? Como los puentes. Puente Huihuilí. La verdad que no tiene nombre ese puente, debería ser el puente Pedro Altamirano, sería salvaje, ¿verdad? General Pedro Altamirano. O el puente Santa Fe allá en Río San Juan. O el puente de Paso Caballo, que une Chinandega con Corinto. El puente entre Telpaneca, bueno, en la carretera de Telpaneca a San Juan de Río Coco, para subir ya. Hay muchos puentes. Pero bueno, pues, lo que quiero decir es que la experiencia demuestra que vos lo que tenés que hacer es lo que te toca hacer. Consolidar tu fuerza, mantener firme el control de la situación, consolidar la paz, no permitir que nadie te la altere. Y nadie es nadie, hermano. Y ahí no tener ningún tipo de miramiento. Nada. Porque la paz es la garantía de que puedas continuar en la lucha contra la pobreza, como nos ha dicho tantas veces Daniel, como lo repite un día tras otro Rosario. Pues. La paz, la paz, la paz. Esto que está ocurriendo ahí en Medio Oriente, eso que confiesa ahí el presidente Irán, te lo prueba, hermano. Ay, me mintieron. ¿Y quién te manda a confiar en ellos? Hombre, no hay forma. Se llame Donald Trump, se llame Biden o se llame la Kamala Harris, no importa quién esté al frente de la Casa Blanca. Son iguales todos, no hay diferencia en su manera de actuar frente al mundo. Está como el secretario general de la ONU y sale diciendo, ay, qué barbaridad, se está resquebrajando, dice el orden mundial. Y vos sos cómplice de eso. Si vos sos un empleado de ellos, de los culpables de lo que pasa en el mundo. Naciones Unidas no sirve para un carajo, hermano. En serio, no sirve para nada, para nada, para nada. Y hace muchos años, no es de ahora, ¿verdad? Que no sirve. Quizás en su momento tuvo algún papel, pero la verdad es que decime algo positivo que haya resultado de que Naciones Unidas adoptara una posición. Ahí tenés lo de Cuba. Año con año le dicen a Estados Unidos, el mundo entero le dice a Estados Unidos, cese el bloqueo contra Cuba. No hay forma. Les vale. Entonces no solamente es por ahora. Trato A. Pero bueno, espérame, fíjate que cuando fue, estamos hace 10 días, en Honduras, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que declara inconstitucional un decreto del Porfirio Lobo, el narcopresidente de Honduras, del Partido Nacional, que le concedía soberanía a empresarios norteamericanos sobre determinadas zonas donde les permitiría construir sus empresas y tener su propio régimen jurídico y de seguridad, donde el Estado de Honduras no tendría ninguna facultad. Así de sencillo, se llaman las zonas, por aquí tengo ese nombre yo, Zonas Especiales de Desarrollo Económico, SEDE. Lo declaró inconstitucional, ¿verdad? Porque decía violentan la soberanía de Honduras. Entonces
por supuesto, la presidenta Xiomara Castro, del Partido Libre, pues saludaron con beneplácito la decisión de la Corte. Pero me llamó la atención un tuit, como se dice ahora, ya no se llama Twitter, ahora cómo se dirá, un X, pues, de un tipo que es dirigente de ese partido y además es cronista deportivo, que se llama, ¿cómo se llama el tipo? Gilbert Bertrand. Oigan lo que dice, y lo comentamos. Dice, me hago algunas preguntas, dice otras tonterías ahí, pero bueno, dice, la soberanía dará de comer a las familias que perderán sus empleos. La soberanía genera empleo. La soberanía permitirá que los padres que trabajan en la sede paguen un sistema de salud y educación para sus hijos. Oigan que profundamente antipatriota es este tipo. Del Partido Nacional también, del mismo partido Juan Orlando Hernández, de Porfirio Lobo, de Micheletti. ¿Te acuerdas de aquel famoso Micheletti? Bueno, entonces, nosotros, Nicaragua es el ejemplo vivo de que la soberanía da de comer, de que la soberanía genera empleo, de que la soberanía permite derrotar pobreza. Nicaragua es un ejemplo vivo. Gracias a la soberanía es que hemos avanzado, a que aquí no nos mandan los gringos, no somos una colonia de los gringos, ni mucho menos de sus súbditos europeos, no somos colonia de nadie. Y gracias a la soberanía es que generamos empleo, gracias a la soberanía es que tenemos inversiones, gracias a la soberanía es que tenemos relaciones con todo el mundo, gracias a la soberanía es que tenemos inversiones de montones de países, y no solamente de China o de Rusia, sino también de Corea del Sur, por ejemplo, o de países del Golfo Pérsico. ¿Qué significa? Que nosotros, soberanía, ¿qué significa? En palabras así sencillas. Hombre, esto es mío y yo hago aquí las cosas a mi manera. Eso es lo que significa soberanía, esto es mío. Independencia, ¿qué significa? Hombre, yo no dependo de nadie, ni de vos, ni de nadie. Nadie me manda. Y autodeterminación, yo hago aquí lo que quiero. Esos son los significados sencillos, pues, de independencia, soberanía y autodeterminación. Entonces, nosotros, gracias a la soberanía que hemos conquistado con sangre, sudor y lágrimas, sacrificios enormes que ha hecho el pueblo de Nicaragua, y hoy gozamos de esa soberanía y administramos esa soberanía, ¿verdad? Gracias a esa soberanía es que hemos avanzado. Miren, cuando estaban los somocistas, la Chamorro, Alemán y Bolaño, ¿qué avanzamos? No retrocedimos. ¿Por qué? Porque perdimos la soberanía. Aquí mandaban los yanquis, aquí mandaban los europeos, aquí no mandábamos nosotros. Es hasta que el pueblo de Nicaragua asume el poder de la mano de Daniel Ortega el 10 de enero de 2007, hasta entonces que empezamos a avanzar en la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, primera decisión de Daniel, educación gratuita. Dice este tipo que por andar con soberanía los empleados no van a poder pagar salud y educación. Decime vos, pero es que aquí, o sea, la bola es cuadrada según este tipo, pues. Pero ese es el pensamiento de la oligarquía, de los vendepatrias, esa es la esencia. Y sí, la soberanía da de comer. Nosotros somos el vivo ejemplo. Gracias a la soberanía es que hemos avanzado en la lucha contra la pobreza. Avance enorme. Nos falta muchísimo, claro que sí. Y por eso se trabaja todos los días. Y todos los días hay pequeñas victorias, todos los días del mundo. Y vas avanzando, 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 avanzando. Tosudos, persistentes, consistentes. Bueno. Y no hay manera de ejercer soberanía si no tenés paz. Eso es tan importante, ¿no? Bueno, por eso y por otras razones. Por muchas razones. Nosotros tenemos, el pueblo de Nicaragua tiene
cuatro grandes instrumentos. El pueblo de Nicaragua cuenta con su ejército, que es el ejército del pueblo, con su policía, que es la policía del pueblo. Por cierto, un día de esto, creo que es el 13 de octubre, que van a celebrar su aniversario, con el Ministerio del Interior y todos sus órganos, que están compuestos por gente del pueblo y están al servicio del pueblo, y con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es un instrumento del pueblo. Cuatro grandes instrumentos que ha construido el pueblo de Nicaragua para avanzar en la lucha contra la pobreza y defender su soberanía, su paz, su orden jurídico y su orden de seguridad. En fin. Bueno, vamos a hacer una pausa, pues, y regresamos con Amílcar Cabral, un poquito de su historia y ese artículo que él escribió. Bueno, es parte de uno más extenso, crítica y autocrítica. Las 7:07. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Las 7 de la mañana con 8 minutos. Bueno, ¿quién es Facundo? Perdón, mío, Facundo. Facundo el cantante. Extraordinario, ¿verdad? Lo mataron allí en Guatemala. Hace ya muchos años, hace como 10 años, ¿no? Amílcar Cabral, este hombre es el prócer de la independencia de Guinea-Bissau, que en aquel tiempo, en el tiempo que luchó, era parte del mismo territorio con Cabo Verde. Y son dos países diferentes. El archipiélago Cabo Verde es una nación y Guinea-Bissau es otra. Colonizados por Francia, que fue especialmente cruel. Bueno, el imperialismo es cruel en todas sus manifestaciones de origen, sean ingleses, alemanes, holandeses, belgas, españoles, portugueses, franceses, perdón, oí mi colonia francesa, no hombre, colonia portuguesa, perdón, disculpen la burrada que dije, colonia portuguesa, no francesa. Entonces Portugal, ¿no? Que uno dice, ay, bueno, los portugueses, pues tal vez no, ¿qué va a hacer, mano? Los portugueses hicieron verdadera ¿cómo te diré? Atrocidades ahí en Guinea, pero atrocidades de espanto. Ahí les vamos a contar algunas de ellas. Entonces, Amílcar Cabral nació en Cabo Verde. La familia se traslada a lo que hoy es Guinea-Bissau, a la parte continental. El hijo de una familia acomodada. Ahí de niño, fíjense, miren lo que hicieron, que los portugueses, fíjense bien, como había rebeliones de distintos grupos étnicos, entonces en un momento en que bloquean a los campesinos, a los que son los que producían los alimentos, impiden, y se desató una hambruna. Murieron decenas de miles de personas de hambre hasta que terminó el bloqueo. Tenía 5 años Amílcar Cabral cuando fue testigo de eso. La cosa es que ya de adolescente logra una beca y se va a estudiar a Portugal. Ahí estudia ingeniería agrónoma, precisamente influenciado por lo que él vio. Y sacó un doctorado incluso. Se le conocía a Guinea-Bissau como la Guinea portuguesa. Y era la colonia más pobre de Portugal en África. Fíjate vos. ¿Verdad? Entonces estudia ingeniería agronómica. Y ahí en Lisboa se conoce
la ideología marxista-leninista, leyó lo que le cayó en la mano. Y entonces, miren la virtud. Solo me acordé de Carlos Fonseca cuando leía a Amílcar Cabral. Su gran virtud es que lo que hace es estudiar al marxismo, el leninismo como debe ser, como una ciencia, el materialismo histórico. Pues. Y luego, con la ciencia del materialismo histórico, analiza la realidad de Guinea-Bissau y extrae su propia visión política y su manera de hacer la revolución en Guinea-Bissau y no importando modelos de otros países. Y una de las cosas que Amílcar Cabral fue muy celoso es que no le permitía a nadie que le dijera, a nadie extranjero, por muy revolucionario que fuera, que le dijera qué hacer y cómo hacerlo. A nadie se lo permitió. Una gran virtud de Amílcar Cabral. O sea, él era en una dignidad, era portador de la dignidad de su pueblo. Ya. Entonces, pero era un experto marxista. Pero además, a las pruebas nos remitimos. Pues. Pero con un orgullo nacional y cultural africano enorme. Yo creo que de los máximos exponentes de la cultura africana, Amílcar Cabral. Entonces, se gradúa de ingeniero agrónomo, después hace un doctorado en antropología, bien interesante. Estudió dos cosas sumamente importantes para el quehacer político. Regresa a Guinea-Bissau. ¿Saben lo que hizo? Se fue a recorrer el país entero, a conocer el país entero, haciendo un censo para la colonia. Pero que hace es aprovechar para conocer cómo vive la gente, qué piensa la gente, cómo cree la gente que hay que avanzar, conocer sus tradiciones, su manera de ver, de organizarse, de ver las cosas. Y a partir de ahí que va construyendo la alternativa política para alcanzar la independencia, para liberarse del yugo colonial portugués. Pero es muy interesante, ¿no? Recorrió el país entero. Y así es que construye. ¿Verdad? Y en un momento en que él ve, hay una gran huelga de estibadores. Y lo que hace Portugal es, como hacen todos los imperios, ¿no? Apagó la huelga a sangre y fuego, casi 50 muertos hubo. Entonces, a partir de ahí, él llega a la conclusión que la única manera de lograr la independencia es la lucha armada. O sea, es como la conclusión a la que llegan la juventud nicaragüense de los años 50 y 60. La única forma de derrocar a la dictadura de Somoza es la lucha armada. Y el pueblo de Nicaragua termina de convencerse de eso con el 22 de enero de 1967. Bueno, el 22 de enero del pueblo de Guinea es lo que pasó en la huelga de 1957. Entonces, y además con esa formación de antropólogo que él tenía, le permitió ahondar, ¿no? Hasta que el 19 de septiembre de 1956 funda el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Así se llamó. Y empiezan a crear células guerrilleras en la zona urbana, núcleo guerrillero en el campo, ¿verdad? Que era donde había mayor miseria, mayor abandono, mayor represión, por supuesto. Comenzó a tejer alianzas con los países vecinos, con movimientos independentistas vecinos en Angola, en Mozambique, en Senegal, en Ghana. ¿No? Logra que Argelia y China entrenen a combatientes de su partido para la lucha guerrillera, de manera tal, hermano, que para mediados de los años 60, Amílcar Cabral encabeza un movimiento tan poderoso que dominan 2/3 partes del país.
2/3 partes. Y hay alguien que fue sumamente importante para Amílcar Cabral y para la revolución de Guinea. Es Fidel, por supuesto, Fidel. Amílcar conoce a Fidel en la Tricontinental de enero del 66. Ahí lo conoce. Y hay una identificación inmediata. Incluso Fidel se lo llevó junto con, ¿cómo se llama? El Barbarroja, Manuel Piñeiro. Se lo lleva a la Sierra Maestra, al Escambray. Ahí está esa foto, ¿ves? Esa foto es ahí. Y entonces platican y platican y platican. Y Cuba, a partir de ese momento, respalda con armas y hombres y entrenamiento al movimiento independentista de Guinea-Bissau. Lo hizo como 10 años. Cuba, como siempre, Cuba ha sido tan importante, Fidel, Raúl, ha sido tan importante para los pueblos de África y de América Latina principalmente, no únicamente, pero principalmente, ¿no? Bueno, continúa rápido. Fíjate que en esa Tricontinental, ¿sabes quiénes estaban? Miren esta foto de la Tricontinental. Miren quién está, el retrato del centro. Ahí está hablando Fidel. Miren quién está en el centro, en los retratos que están en la tarima. O sea, te estoy hablando de 1966. El frente ya surgió. Carlos Fonseca está en Nicaragua, está preso, si mal no recuerdo. No, ya había salido. ¿Y ahí qué pasó con la foto, Carlos Hurtado? En esta foto, vean quién está en el centro. El retrato del centro. Ahí por fin la puso Carlos Hurtado, porque estaba en otra cosa. Miren quién está en los 5 retratos que hay ahí. ¿Quién está? Sandino. A la izquierda de Sandino, o sea, a la derecha tuya está Martí. O sea, Sandino en el centro. Fíjense bien. Es extraordinario, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. En esa primera conferencia tricontinental estaba Salvador Allende, por ejemplo. Estaba Luis Turcios Lima, el jefe guerrillero de Guatemala. Estaba también Amílcar Cabral, obviamente. Estaba aquel famoso guerrillero venezolano Pedro Medina. Estaba por Vietnam del Sur, porque en aquel momento eran Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, donde estaba Ho Chi Minh en el norte, pero en el sur había también un movimiento guerrillero dirigido por Ho Chi Minh. Ahí estaba Nguyen Van Thien. También ya murió, por supuesto. Y estaba Rodney Arismendi, el fundador del Frente Amplio de Uruguay. Entre otros. ¿Saben lo que es? Para que vean la importancia de ese evento, pues. Y aquí voy con lo central que decía Amílcar Cabral. Dice Amílcar Cabral: la lucha de liberación nacional es un acto de cultura. ¿Qué? O sea, me recuerda mucho a Gramsci, ¿no? Seguramente él también leyó a Gramsci, pero es una conclusión poderosa, poderosa. Imagínate que cuando Amílcar Cabral llega a Cuba, ya estás hablando que él es realmente el presidente de facto de Guinea. Todavía no han logrado la independencia en el sentido formal, pero en las zonas liberadas ahí hay escuelas, hay hospitales, él tiene un periódico, una radio, que por supuesto tiene el ejército conformado, el ejército guerrillero, y médicos, alfabetizaban, daban clases en las zonas liberadas. Y lo que hacía Portugal era lanzar bombas de napalm. ¿Saben lo que es el napalm? ¿No? Una cosa que te incendia, por decirlo de alguna manera, la piel. La usaron los yanquis en Vietnam. Bueno, ya lo usaron los portugueses ahí. ¿Y saben con quién lo hicieron los portugueses? Con la OTAN.
Cuando vieron los portugueses que no podían controlar aquello, le pidieron ayuda a la OTAN. Entonces la OTAN le dio toda la ayuda para ir a terminar con esos guerrilleros, revoltosos, comunistas. La OTAN que se las pican, ¿no? De los liberadores. Bueno, la OTAN ahí, en Guinea-Bissau y Cabo Verde, asesinando al pueblo guineano. Pues. Entonces, más aún, le puedo decir algo más. Ese conocimiento tan profundo de Amílcar Cabral, de la cultura de su pueblo, de la idiosincrasia de su pueblo y de sus necesidades, lo lleva a formular las bases de una nueva pedagogía, de una nueva manera de enseñar, que luego lo desarrolla Paulo Freire en Brasil con la pedagogía del oprimido, pero realmente el precursor es Amílcar Cabral. Vean. Facilitaba que hablaban en la misma lengua, ¿no? Pero es importante, vean qué importancia tiene Amílcar Cabral, es una maravilla ese hombre, hermano. ¿No? Entonces, por supuesto, él tejió alianzas con todo el mundo. Él se fue a reunir con Pablo VI en el Vaticano y con la dirigencia máxima de la Unión Soviética en Moscú. Fue al aniversario, al centenario de Lenin en Moscú en el 1970. Lenin nació en abril de 1870. Ahí fue Amílcar Cabral a Moscú. Y al año siguiente regresó al Congreso, creo que fue el 24 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, y fue uno de sus oradores. ¿No? Es decir, después se fue a Naciones Unidas. En Naciones Unidas habló Amílcar Cabral en el 72, cuando ya era evidente que Portugal estaba derrotado, el régimen portugués que estaba dirigido por una dictadura sanguinaria, la dictadura de Salazar, que cae en el 74, 75, 74. La revolución de los claveles. ¿Verdad? Pero, o sea, tenía... ¿Por qué? ¿Cuál era su objetivo? Es que solo me recuerda al Frente Sandinista, especialmente a Daniel, ¿no? ¿Cuál era su objetivo? Lograr la independencia y la libertad. Y tejía las alianzas con quienes ayudaran en ese objetivo. ¿Y qué es lo que hace Daniel aquí? No es eso lo que hace. La primera condición para tejer alianzas es que te respeten. Ya está. Si te respetan, significa que no te van a decir lo que tenés que hacer, te van a tratar de igual a igual, por muy chiquito que sea. Bueno, Amílcar Cabral era eso. Respetame, no te metas conmigo, no me estés diciendo lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Es mi pueblo el que me orienta y me dirige, no sos vos. Si me querés ayudar, bienvenida sea la ayuda, pero no me digas cómo lo voy a hacer, ni me pongas condiciones de que vas a tener tal cosa cuando yo gane. No. Sin condiciones. Y respetame. Esa era la filosofía de Amílcar Cabral. Se fue a Naciones Unidas y ella habló el hombre. Quiero leer alguna frase de él. Por ejemplo, esto dice: mientras nos esforzamos por liberar a nuestro país de un yugo extranjero, estamos aquí para representar no solo a nuestro partido, somos los representantes legales del pueblo africano de Guinea y de las islas de Cabo Verde, las colonias portuguesas más antiguas de África, un pueblo que se ha visto obligado a tomar las armas para su liberación frente a la violencia criminal de los colonialistas fascistas portugueses, que pisotean el derecho internacional y los derechos humanos elementales. No estamos diciendo nada nuevo. Hoy todo el mundo, incluso los colonialistas e imperialistas, se dan cuenta plenamente de que sin la victoriosa gran revolución de octubre, sin el establecimiento y consolidación del primer Estado socialista del mundo, la Unión Soviética, y sin exitosa continuación de la causa de Lenin, los pueblos oprimidos de Asia, África y América Latina habrían permanecido en la oscuridad de la esclavitud colonial.
el mapa político del mundo habría tenido un aspecto muy diferente, ya que el movimiento antiimperialista y de liberación nacional no habría adquirido el alcance y el poder que tiene hoy. Todo el mundo sabe que el análisis leninista del imperialismo y de la dominación imperialista es un arma poderosa para el movimiento de liberación nacional y para todas las fuerzas que luchan contra el imperialismo. Amílcar Cabral en el centenario de Lenin, en Moscú, abril de 1970. Y poco después se fue a hablar con Juan Pablo VI, el año siguiente. ¿Ah? Y eso fue una gran derrota para Salazar, ahí en Portugal, porque él se erigía como el gran defensor del cristianismo contra esos comunistas. Y el Papa recibía a Amílcar Cabral. Ya. Sí, el genio inmortal y único de Lenin y sus enseñanzas son una fuerza poderosa que sostiene a todos los verdaderos luchadores contra el imperialismo y les proporciona una fuente inagotable de inspiración. Estamos claros. Amílcar logra que Naciones Unidas, con el respaldo de China y de Rusia principalmente, no únicamente, había otros países que lo respaldaron, Chile por ejemplo, Chile de Allende, ¿no? Cuba por supuesto. Y entonces logra, México también los apoyó, logra que Naciones Unidas mande una misión a los territorios liberados, que son más de los 2/3 ya casi solo queda recluido el régimen imperial portugués a la capital y poco más. Entonces llegan y constatan no solamente que el dominio, la soberanía efectiva que ejerce el ejército de Cabral, sino que además constatan la brutal represión que desatan por avión, sobre todo los portugueses, para tratar de derrotar el movimiento liberador. Eso fue importante. También llegaron otras misiones, por supuesto, ¿no? Incluso hasta una universidad de Estados Unidos le dio un doctorado a Cabral. Entonces ahora, 7:29. Cabral desarrolló su pensamiento sobre todo alrededor de la cultura y de la liberación nacional. Esos son los temas en los cuales más escribió y habló. Y se nota ahí la influencia de Frantz Fanon. Otro día hablamos de Frantz Fanon. Entonces, él consideraba la cultura como una trinchera contra la dominación. Entonces, él decía que algunas manifestaciones propias de la gente, la manera que cocinaban, la manera que se relacionaban, sus tradiciones, era también una resistencia a la dominación imperialista, que era una resistencia cultural, pero que podía derivar en una resistencia política, como él lo hizo efectivamente. Entonces, él también enarbolaba la tesis, dice: el colonialismo no solo saqueó la riqueza y la tierra, sino que también trató de asfixiar y borrar las culturas nativas, imponiendo valores y prácticas europeas. Un pueblo alienado de su propia historia es más fácil de subyugar. Por eso es tan importante el esfuerzo que hace el gobierno sandinista de fortalecer la cultura nacional. La cultura no es solamente la canción o el baile, no, es toda la manera que hacemos las cosas, eso es cultura, nuestra manera de hacer y de ser, ¿no? De cómo nos vestimos, cómo recordamos a nuestros muertos, o cómo bailamos también, claro, cómo cantamos, cómo comemos, qué comemos, cómo nos relacionamos. Y por eso varían muchas veces las cosas, o la cultura varía mucho entre el Pacífico, por ejemplo, y el norte, o la Segovia, son cosas de maneras diferentes. Pues, otra manera de relacionarse, por ejemplo, o de tradiciones. Bueno, la cultura es mucho más que el baile, mucho más que la artesanía, mucho más. Esas son expresiones culturales, pero no es la cultura, ¿verdad? Entonces Cabral decía que la destrucción de las culturas de África era un genocidio espiritual. Pero también tuvo una virtud este hombre. Miren qué interesante. Él decía, no se trata
de que porque es del imperio no vamos a tomar nada del imperio. No, dice. Vamos a tomar lo bueno, lo útil. ¿Por qué no? Si sirve, si son avances científicos, los tenemos que apropiarnos de ellos. Porque hay unos imbéciles, ¿no? Sobre todo los vendepatria. Dice, y hizo revolucionario y usar teléfono celular. ¿Y qué tiene que ver? ¿Ah? Y que son estúpidos, ¿verdad? O sea, los avances científicos son de la humanidad, no son de alguien en particular. Pero bueno, o el reloj, pues. Entonces, eso decía Cabral. No, espérate, no se trata aquí de anatemizar que porque es portugués o porque es francés o porque es yanqui. Entonces ya no lo podemos asumir. No, espérate. Si sirve, si son útiles, si no van a contribuir a que nos desculturicemos, vamos a tomarlo. Claro que sí, decía él. ¿No? En otras palabras, por supuesto. ¿Verdad? Esto es muy importante. Decía, nuestro trabajo debe consistir, oigan esto, en deshacernos de lo malo y dejar lo bueno. Debemos ser capaces de luchar contra la cultura colonialista, pero dejando en nuestras cabezas los aspectos de cultura humana, científica, que los portugueses dejaron en nuestra tierra. Hay un discurso de él que se llama Resistencia Cultural, donde él lo dice. O sea, en síntesis, la independencia no significa el rechazo total del saber europeo, sino su reapropiación crítica, amoldada a los intereses de las naciones africanas. La revolución no es solo militar, sino también un proceso de aprendizaje y de incorporación colectiva. Hay una tesis de él. Vamos a cerrar esta parte para después leerle lo de la autocrítica. Es que hay una tesis de él que es muy interesante. Dice, tómenlo por el lado amable. La pequeña burguesía dirigente debe suicidarse como clase social para renacer con el pueblo. De otra forma, traiciona la revolución. Esto es pesado. Pequeña burguesía, los sectores medios, tienen que suicidarse como clase para renacer en el pueblo, en el seno del pueblo. Realmente la pequeña burguesía solo puede progresar en el seno del pueblo y con el respaldo del pueblo, si no, en un régimen donde manda la oligarquía y la gran burguesía, la pequeña burguesía jamás va a progresar. Nicaragua es la mejor experiencia, es la mejor prueba de lo que te estoy diciendo. Y esa tesis de Cabral es gruesa, ¿no? Y llegó un momento, fíjate que esto es importante también, estaba recordando esto. ¿Cómo sería la fuerza de las ideas de Cabral a partir de la cultura de su pueblo y la reivindicación cultural del África que hace Amílcar Cabral, que llega un momento que el asesino dictador de Portugal, Salazar, que era general, llegó a decir, África no existe. Y pensar que África es el futuro de la humanidad, hermano. Decía Cabral, cierro con esta parte, la cultura conlleva elementos esenciales y secundarios, fortalezas y debilidades, virtudes y defectos, aspectos positivos y negativos, factores de progreso y de estancamiento o de regresión. Es una realidad social independiente de la voluntad de los hombres y del color de la piel. No todo lo que vos haces es necesariamente bueno o es positivo. Bueno, no todo. Y vos y yo sabemos que así es. Por ejemplo, esa manía que tenemos de ensuciar la ciudad, eso no es bueno. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué pasó con Cabral? Pues lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? Pues los portugueses. ¿Y cómo lo hicieron? Con los traidores. Esa es una manera que se repite una y otra vez
en muchos casos de líderes revolucionarios. Pasó con Bishop, por ejemplo, en Granada, pero ha pasado con muchísimos. Uno que era de su partido lo compra, los servicios secretos portugueses, era líder de un importante líder militar, lo compran, aparecen las famosas discrepancias, que yo estoy en desacuerdo, que encubrían que estaba comprado. Digo, eso se sabe después, pero ahí parecía que era disidencia, que no sé qué, que había contradicción. Mentira, estaba comprado. Y el tipo lo mata en su casa, Amílcar Cabral. Él y otro, pues. Los agarraron, hicieron una pantomima, pero realmente fueron los servicios secretos portugueses que lo habían comprado. Y a los 9, 11 meses, finalmente triunfa el pueblo de Guinea, logra la independencia, lo reconoce finalmente. El imperio portugués, claro, coincide con la caída de la dictadura de Salazar, pues. Pero yo quiero enfatizar en esto, pues. Fue traicionado el 20 de enero de 1973. Tenía 48 años, estaba en la flor. ¿Te imaginas todo lo que ese hombre nos hubiera dado a la humanidad? Con su intelecto y su fortaleza. Lo asesinan en su propia casa, en la capital, en Conakry. Ahí tenía su oficina principal del partido. ¿No? Y después se desata. Pero bueno, pues. Entonces, el 24 de septiembre del 73, el partido de Cabral, ya muerto su líder, asesinado, proclama la independencia unilateral. Y en la Revolución de los Claveles, en abril del siguiente año, 74, se reconoce oficialmente. Bueno, ya el 5 de julio del 75, el reconocimiento oficial de la independencia. El primer presidente era fue un hermano de Amílcar Cabral, hermano de padre, Luis Cabral. Que lo mismo, pues, lo traicionan. Su primer ministro lo derroca en el 80. Y ahora los seguidores de verdad de Amílcar Cabral ya han vuelto al poder. Pero bueno, lean a Cabral, hombre, hay muchos textos de él, muchas cosas que leer de Cabral. Y oigan este, él escribió un documento que se llama Aplicar en la práctica los principios del partido. Lo escribió en 1969. De ahí yo extraje este aspecto que nos cae a nosotros como anillo al dedo, compañeras y compañeros. Esta parte se llama que la crítica y la autocrítica. Se lo vamos a leer. O sea, el fundamento, a ver, lo que le da fortaleza a este escrito es la práctica de Amílcar Cabral. ¿Ya? Porque lo puedo escribir yo y quién me va a poner mente, pero lo escribe Amílcar Cabral, que tiene detrás suyo un bagaje revolucionario en la práctica, que a la par de cualquier líder revolucionario mundial. ¿Me entendés? O sea, esa es la fuerza que da a este escrito. Dice Amílcar Cabral: desarrollar el espíritu crítico entre los militantes y los responsables, dar a todos, a cada nivel, la oportunidad de emitir su opinión sobre el trabajo del partido como una contribución para mejorarlo, como una manifestación de interés activo por la vida interna de nuestra organización. Criticar no debe confundirse con hablar mal ni con intrigar. Criticar es y debe ser el acto de expresión de una opinión franca, abierta, delante de los interesados, a partir de los hechos y orientada por un espíritu de justicia, para valorar una acción determinada. Criticar es construir y ayudar a construir, dar prueba del interés sincero por el trabajo de los otros y por la mejoría de ese trabajo. Es necesario combatir severamente las malas lenguas, la obsesión de las intrigas, la conspiración o del qué dirán, y las críticas injustas y sin fundamento. Voy a repetir esto. Es necesario combatir severamente
las malas lenguas, la obsesión de las intrigas o del qué dirán, y las críticas injustas y sin fundamento. Apreciar el pensamiento y la acción de un camarada no es necesariamente hablar mal de él. Hablar bien, elogiar, animar, estimular, también es criticar. Siempre vigilantes contra las vanidades y orgullos personales. Vigilantes de eso, pero no debemos, sin embargo, escatimar elogios hacia quien nos merece. Hay que elogiar francamente, pero también censurar, condenar y exigir la condenación de aquellos que practican actos contrarios al progreso y a los intereses del pueblo. Combatir cara a cara los errores y faltas conlleva ayudar a los otros a mejorar su trabajo y extraer lecciones de las equivocaciones para evitar repetirlas o insistir en errores ya conocidos. Criticar a un camarada no implica ponerse en su contra, sino mostrarle que su trabajo nos interesa a todos, que somos uno y un solo cuerpo, que sus errores nos perjudican a todos y que estamos atentos como amigos y camaradas para ayudarle a vencer sus deficiencias y a que pueda contribuir a la mejora continua del partido. Desarrollar en todos los militantes, responsables y combatientes el espíritu de autocrítica, entendido como la capacidad de cada uno de hacer un análisis de su propio trabajo, de distinguir en él lo que está bien y lo que está mal, de reconocer sus propios errores y de descubrir sus consecuencias. Hacer una autocrítica no es simplemente decir sí, reconozco mi falta, mi error y pido perdón. Y estar preparado para cometer inmediatamente nuevas fallas o nuevos errores. No es hacer una autocrítica, no es fingir arrepentimiento del mal que se ha hecho y estar convencido en el fondo de que son los otros los que no comprenden las cosas. Ni tampoco es hacer una ceremonia para después quedarse con la conciencia tranquila y continuar cometiendo errores. Autocriticarse no es pagar un responso o una bula ni hacer penitencia. La autocrítica es un acto de sinceridad, de valentía, de camaradería, de conciencia de nuestras responsabilidades, una prueba de nuestra voluntad de cumplir y de cumplir bien. Una manifestación de la determinación de ser cada día mejores y de ofrecer una mejor contribución al progreso de nuestro pueblo y nuestro partido. Una autocrítica sincera no exige necesariamente una absolución. Es un compromiso que tomamos con nuestra conciencia para no cometer más errores. Es aceptar las propias responsabilidades ante los demás y movilizar todas nuestras capacidades para hacer más y mejor. Y la frase final de Amílcar Cabral sobre la autocrítica. Autocrítica es reconstruirse a sí mismo para servir mejor. Qué cosa más linda. Autocrítica es reconstruirse a sí mismo para servir mejor. Es una frase espectacular. Amílcar Cabral, uno de los más extraordinarios líderes revolucionarios de la historia de la humanidad, por supuesto de África, pero yo creo que de todo. Consecuente, vertical, nacionalista, marxista, indoblegable, invencible. Amílcar Cabral. Lean sobre él, se lo sugiero, aconsejo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad
y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.